Dana White ni siquiera necesitó ver la repetición. Apenas le preguntaron por la pelea y soltó la frase que resumió todo mejor que cualquier análisis técnico: eso fue una maldita mala idea. No hubo sorpresa, no hubo matices. Para él, el resultado estaba escrito desde antes de que sonara la campana. Y cuando alguien que lleva décadas oliendo el negocio dice eso sin dudar, conviene escuchar. Porque mientras el público discutía si Jake Paul había mostrado carácter o si llegar al sexto asalto ya contaba como triunfo, Dana fue directo a lo que nadie quería escuchar. No habló de hype, habló de estructura. De por qué juntar a alguien que todavía está aprendiendo con un peso pesado real no es valentía, es irresponsabilidad disfrazada de evento. Desde el primer round, el guión fue evidente. Jake no intentó imponer nada, intentó sobrevivir. Mucho movimiento lateral, clinch constante, caídas que no eran accidentes sino pausas. No estaba construyendo una pelea, estaba estirando el reloj. Y en boxeo, cuando ese es tu plan, el final casi siempre llega igual. En la otra esquina, Anthony Joshua leyó la situación como un profesional con años de ring. No aceleró. No se frustró. Caminó, presionó, dejó que el cansancio hiciera su trabajo. Joshua no peleó para impresionar, peleó para cerrar el asunto cuando tocaba. Eso es experiencia, no crueldad. El sexto asalto no fue sorpresa para nadie que entienda el deporte. La derecha que conectó Joshua no fue salvaje, fue quirúrgica. Jake cayó distinto. No cayó confundido, cayó superado. Ahí se apagó el personaje y apareció el cuerpo real. El conteo sobraba. Lo que vino después ya no fue contenido. Hospital, cirugía, mandíbula rota, placas de titanio, dientes fuera. El hombre que vivía del discurso terminó comunicándose con dificultad. Y ese contraste es el que lo cambia todo, porque el boxeo no perdona cuando cruzas líneas que no te corresponden todavía. Dana White no celebró. Confirmó. Para él, esto fue el resultado lógico de creer que el marketing puede tapar la diferencia entre niveles. Puedes vender la pelea, puedes llenar arenas, pero no puedes engañar a la física ni al peso de un campeón. Y ojo, esto no va de burlarse de Jake Paul. Va de entender qué pasa cuando alguien confunde disciplina con pertenencia. Entrenar duro no te hace boxeador de élite. Aguantar no te vuelve competitivo. Y subir demasiado rápido no te da experiencia, te deja secuelas. Y esto apenas está arrancando. Lo que pasó en el ring es solo el primer golpe. Lo que viene ahora, las reacciones, las decisiones, las consecuencias, es todavía más impactante. Si este tipo de videos te interesa, suscríbete, deja tu like y comenta, porque lo que viene después pone en duda mucho más que una sola pelea. Después del knockout, la conversación se movió rápido, pero no hacia donde el equipo de Jake habría querido. Ya no se hablaba del combate en sí, sino de lo que había detrás. De quien pensó que esto era una buena idea. De quien firmó. De quien miró para otro lado. Y ahí es donde la reacción de Dana White empezó a pesar más que cualquier repetición del golpe. White no se subió a la ola del morbo. No necesitó hacerlo. Su postura fue incómoda porque fue coherente. Dijo lo mismo que llevaba diciendo años, solo que esta vez había pruebas médicas de por medio. Para él, no era un UPS. Era el resultado natural de mezclar entretenimiento con un deporte que no perdona errores de cálculo. Cuando habló de niveles, no lo hizo como concepto abstracto, lo dijo mirando el parte médico. Mientras tanto, Jake Paul aparecía desde una cama de hospital intentando mantener el personaje a flote. Mandíbula inmovilizada, placas de titanio, dieta líquida. Bromas forzadas, nombres grandes lanzados al aire como si nada hubiera pasado. Pero el contraste era brutal. El cuerpo decía una cosa. El discurso intentaba decir otra. Y cuando eso ocurre, el público no es tonto. En paralelo, empezó el ajuste de narrativa. De evento histórico se pasó a acto de valentía. De vamos a ver si Jake pertenece a nadie esperaba que ganara. Ese cambio no es casual. Es control de daños. Porque aceptar que la pelea nunca fue competitiva implica admitir que alguien se equivocó gravemente en la planificación. White fue especialmente claro en ese punto. No criticó a Jake como persona. Criticó la idea. Criticó el marco. Criticó la necesidad constante de empujar el límite solo para ver si aguanta. En su lógica, no hay heroísmo en subir a alguien sin el recorrido necesario frente a un peso pesado activo. Hay negocio. Y cuando el negocio falla, el precio lo paga el peleador. El tema del tamaño volvió a salir con fuerza. No como excusa, sino como advertencia. White recordó algo básico que muchos ignoran a propósito. No es solo el peso la báscula, es cómo se mueve ese peso, cómo se genera la fuerza, cómo se recibe un golpe cuando no tienes los reflejos ni la memoria corporal para absorberlo. Eso no se aprende en campamentos cortos ni con sparring seleccionados. Mientras algunos defendían que Jake aguantó más de lo esperado, otros empezaron a hacer la pregunta correcta. ¿Y qué? ¿Aguantar qué demuestra realmente? En el boxeo real, aguantar sin proponer no te da crédito. Te deja expuesto. Y frente a alguien como Anthony Joshua, eso solo retrasa lo inevitable. La reacción del mundo del combate fue fría.
No hubo euforia. Hubo preocupación. Comisiones bajo la lupa. Analistas cuestionando la sanción. Veteranos señalando que esto no eleva el deporte, lo degrada. Y en medio de todo eso, Dana White volvió a quedar como el tipo que dijo lo obvio cuando nadie quería escucharlo. Porque al final, el problema no es que Jaque pierda. El problema es normalizar que alguien sin el proceso completo llegue a ese punto solo porque vende. Eso no es evolución del deporte, es desgaste. Y lo que pasó en el hospital fue el recordatorio físico de una línea que se cruzó demasiado fácil. A partir de aquí, la discusión ya no es si Jaque puede volver a pelear. Es si debería volver a hacerlo en estas condiciones, contra estos nombres, bajo estas reglas. Y esa es una pregunta que incomoda mucho más que cualquier knockout. Mientras el debate seguía creciendo, apareció un dato que cambió el tono de la conversación. Esto no fue una improvisación. No fue un cruce loco de último momento. Fue una pelea diseñada, negociada y aprobada con pleno conocimiento de lo que podía pasar. Y eso es lo que empieza a incomodar de verdad. Porque cuando un resultado es previsible y aún así se avanza, ya no estamos hablando de riesgo deportivo, estamos hablando de cálculo empresarial. En ese contexto, la reacción de Dana White empezó a leerse de otra manera. No como el comentario de un enemigo del boxeo crossover, sino como la postura de alguien que entiende cómo funcionan las consecuencias a largo plazo. White no cuestionó el valor personal de nadie. Cuestionó el sistema que permite que alguien sin un recorrido real se plante frente a un peso pesado activo y en forma solo porque el evento promete números. El foco se movió entonces al tamaño del error, no al tamaño de los peleadores. Porque el problema no es solo la diferencia física. Es la diferencia de hábitos. Un peso pesado de élite no piensa round a round, piensa en desgaste acumulado. Sabe cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo dejar que el otro se equivoque solo. Eso no se aprende en peleas armadas ni en entrenamientos controlados. Eso se aprende perdiendo, ganando y sobreviviendo a años de ring real. Por eso muchos analistas empezaron a decir lo que hasta entonces evitaban. Jake Paul nunca estuvo compitiendo, estuvo siendo evaluado sin saberlo. Cada clinch, cada caída, cada intento de frenar el ritmo fue leído por Anthony Joshua como información. Joshua no necesitó castigar temprano. Necesitó confirmar que el otro no tenía segunda marcha. Y cuando lo confirmó, cerró el combate sin dramatismo. A partir de ahí, la narrativa de acto de valentía empezó a resquebrajarse. Porque la valentía en el boxeo no es aceptar una pelea imposible, es saber cuándo no tomarla. Los grandes peleadores no llegan donde llegan por decir que sí a todo. Llegan porque entienden cuando una pelea construye y cuando destruye. Y esta, para Jake, no construyó nada nuevo. También empezó a discutirse algo que casi nunca se menciona, el impacto neurológico. No el golpe visible, sino el invisible. Un knockout así no solo rompe huesos, altera reflejos, tiempos de reacción, memoria corporal. Hay peleadores que nunca vuelven a ser los mismos después de recibir una derecha limpia de un peso pesado en plena carrera. No porque sean débiles, sino porque el cuerpo aprende de la peor forma posible. Ahí es donde la advertencia de Dana White cobra otra dimensión. Cuando dice que hay niveles, no habla solo de títulos o récords. Habla de capas de resistencia que se construyen con años de castigo progresivo. Saltarse ese proceso no te ahorra tiempo, te roba futuro. Y ese futuro ahora está en duda. El problema para el entorno de Jake es que el discurso optimista ya no convence igual. Decir que puede volver no responde a la pregunta real. ¿Volver a qué? ¿A peleas diseñadas para sobrevivir? ¿A más cruces desiguales vendidos como desafíos épicos? ¿O a un camino mucho más largo, menos glamoroso y sin garantías de volver a generar el mismo interés? Mientras tanto, el resto del mundo del combate tomó nota. Promotores, comisiones, entrenadores. Porque si esto se normaliza, cualquiera con dinero y seguidores puede saltarse la fila. Y cuando eso pasa, el deporte pierde credibilidad. No de golpe, sino poco a poco, como una estructura que se agrieta desde dentro. White fue claro en privado y en público, el boxeo no necesita esto para sobrevivir. Necesita proteger a los que se suben al ring creyendo que el espectáculo los va a cuidar. Porque no lo hace. El ring no distingue entre famoso y desconocido. Responde igual a todos. Y ahora, con la mandíbula reparada pero la carrera en pausa, Jake enfrenta algo que nunca había tenido enfrente, tiempo para pensar sin poder hablar. Sin hype. Sin control del relato. Solo con las consecuencias físicas de una decisión que muchos le dijeron que no tomara. Lo que queda por ver no es si puede volver a pelear, sino si va a entender qué fue lo que realmente pasó esa noche. Porque si la lección se reduce a me falta suerte, esto puede repetirse. Y la próxima factura podría ser todavía más cara. Con el paso de las horas, el foco dejó de estar en el golpe y empezó a desplazarse hacia algo más incómodo, el ecosistema que hizo posible esa pelea. Porque una cosa es lo que ocurre dentro del ring y otra muy distinta es todo lo que se decide antes. Contratos, cláusulas, aprobaciones médicas, reglas especiales, árbitros elegidos. Nada de eso es casual. Todo responde a intereses concretos. Y cuando el resultado es tan previsible como este,
Mirar solo al knockout es quedarse corto. Aquí es donde la reacción de Dana White gana peso real. No por el personaje mediático, sino por el contraste que expone. En su modelo, criticado 1000 veces, hay una obsesión clara con el control del daño. No porque sea altruista, sino porque entiende algo básico: un peleador roto no sirve ni al deporte ni al negocio. El boxeo, en cambio, funciona muchas veces como una suma de intereses individuales sin una autoridad central que diga hasta aquí. Y eso se notó en cada detalle de la noche. El ritmo permitido, la laxitud arbitral, la falta de sanción real a conductas que en otro contexto habrían sido advertidas con dureza. Todo apuntaba a lo mismo: estirar el evento. Que dure. Que justifique el precio. Que el espectador sienta que valió la pena, aunque lo que esté viendo sea una pelea sin equilibrio real. El problema es que ese enfoque no distingue entre entretenimiento y desgaste físico. Cada clinch forzado, cada caída tolerada, cada segundo añadido no es neutro. Acumula daño. Y cuando ese daño se concentra en un solo lado, el desenlace deja de ser incierto y pasa a ser una cuestión de tiempo. En ese punto, muchos entrenadores veteranos fueron claros: esto no fue una mala noche, fue una mala idea sostenida durante 6 rounds. No porque Jake Paul no se esforzara, sino porque el escenario estaba mal planteado desde el inicio. El boxeo no premia la intención ni el coraje aislado. Premia la adaptación, la lectura, el timing. Cosas que solo se adquieren tras años de peleas progresivas, no saltando escalones. También empezó a discutirse el rol del oponente en estos montajes. Anthony Joshua cumplió con su trabajo, pero su presencia expuso el absurdo del emparejamiento. Un peso pesado con recorrido, fondo físico y comprensión táctica frente a alguien que todavía estaba resolviendo cómo administrar la distancia. No fue una pelea de estilos, fue una demostración de jerarquía. Eso llevó a otra reflexión incómoda: el daño reputacional al propio boxeo. Porque cuando el público general ve este tipo de eventos, la línea entre deporte y circo se difumina. Y aunque genere clics hoy, erosiona credibilidad mañana. No todos los espectadores distinguen entre una pelea legítima y una diseñada para aguantar. Para muchos, esto es boxeo. Y ese es un problema serio. Las comisiones, por su parte, entraron en el centro de la crítica. Su función no es validar contratos, es proteger la integridad física de los peleadores. Cuando permiten cruces tan desiguales, el mensaje es peligroso: mientras haya dinero y audiencia, todo es negociable. Y eso abre la puerta a escenarios cada vez más extremos. El silencio posterior de varios actores clave fue revelador. Nadie salió a asumir responsabilidad directa. Nadie explicó por qué se aprobó el combate bajo esas condiciones. El relato quedó flotando entre elogios forzados al coraje y excusas técnicas que no convencieron a nadie con experiencia real en el deporte. Aquí es donde el discurso de Dana White, guste o no, se vuelve relevante. Porque no apunta al individuo, apunta al sistema. A la idea de que no todo lo que vende debe permitirse. A que el espectáculo tiene un límite cuando empieza a comprometer carreras, salud y credibilidad. Y lo más inquietante es que este combate no es un caso aislado, es un síntoma. Un síntoma de un boxeo que, en su lucha por mantenerse visible, a veces olvida de por qué existen las reglas, las categorías y los procesos. No son obstáculos creativos, son barreras de seguridad. Lo que queda ahora no es una celebración ni una burla, es una pausa obligatoria. Una pausa para preguntarse si este camino tiene sentido. Porque si la lección no se aprende, el próximo experimento puede no terminar solo con placas de titanio. Y entonces ya no habrá narrativa que alcance para tapar las consecuencias. Cuando el ruido baja del todo, queda una sola cosa sobre la mesa: decisiones. Ya no hay focos, ni declaraciones cruzadas, ni clips virales sosteniendo la conversación. Lo único que queda es preguntarse qué se hace después de comprobar, de la forma más dura posible, que el atajo no llevaba a donde prometía. Y esa pregunta pesa más que cualquier golpe. Para Jake Paul, el escenario cambió por completo. Antes, cada pelea abría más puertas. Más nombres, más dinero, más margen para negociar condiciones favorables. Ahora, el margen es otro. Ya no se discute si puede generar interés, eso está claro. Se discute si ese interés justifica volver a exponer su cuerpo a un contexto que lo superó de forma evidente. El problema es que el boxeo no ofrece reinicios limpios. No existe el reset completo. Cada pelea deja algo, incluso cuando se gana. En este caso, dejó hardware en la cara y una referencia que va a acompañar cualquier negociación futura. Da igual contra quien vuelva, la comparación será inevitable. Ya no es el influencer que juega con el deporte. Es el tipo al que un peso pesado activo le cerró la boca literalmente. Y ahí entra el dilema real: bajar el nivel y aceptar un camino más largo, más gris y menos espectacular, o seguir persiguiendo eventos gigantes que vuelven a poner el cuerpo en peligro. La primera opción construye algo, pero exige paciencia y humildad. La segunda mantiene el foco, pero acelera el desgaste. No es una decisión de marketing, es una decisión de carrera. En paralelo, el resto del ecosistema también queda señalado. Promotores, plataformas y comisiones han visto hasta dónde puede llegar este modelo.
El experimento ya entregó su dato más caro. Ahora saben cuál es el costo real cuando el emparejamiento deja de ser creativo y pasa a ser temerario. Ignorar eso sería admitir que el daño es parte aceptable del show. Incluso figuras que defendieron la pelea desde el valor o la valentía han empezado a matizar. Porque una cosa es reconocer el coraje individual y otra muy distinta es convertirlo en justificación permanente. El boxeo siempre ha sido duro, pero nunca fue ingenuo. Los que duraron entendieron cuándo avanzar y cuándo frenar. La reacción de Dana White termina, funcionando como cierre incómodo de todo este episodio. No porque tenga la verdad absoluta, sino porque su mensaje fue simple y consistente desde el principio. Hay límites que no se saltan sin pagar. Y cuando se pagan, no siempre es con dinero. Este combate no fue el fin del boxeo influence, pero sí fue su primera factura seria. La que no se puede borrar con un highlight ni con una frase ingeniosa. A partir de ahora, cada intento de repetir la fórmula va a ser medido contra esta noche. Contra este resultado. Contra estas consecuencias. Puede que Jaque vuelva. Puede que venda otra vez. Puede incluso que gane. Pero ya no lo hará desde la misma posición. El mito del progreso infinito se rompió. Y eso, en un deporte construido sobre jerarquías, importa más de lo que muchos quieren admitir. Porque al final, el boxeo siempre pone a cada uno en su sitio. No cuando lo decide el público, ni cuando lo dicta el algoritmo, sino cuando alguien más fuerte, más preparado y más paciente conecta una sola vez y termina la discusión. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comenta, porque pocos canales se atreven a analizar estas peleas sin vender humo, diciendo lo que realmente pasa cuando el negocio choca de frente con la realidad del boxeo.